Latin American Coordinating Committee, grupo que trabaja coordinadamente en la región latinoamericana en el desarrollo y el seguimiento de las iniciativas regulatorias que hay en nuestros países. Así que aprovechamos cada uno de estos eventos Crecer desde el año 2007 para tener la posibilidad de entender un poco qué pasa en nuestras economías y en nuestros países, de forma tal de trabajar orgánicamente en lograr los objetivos que nos vamos planteando y que se van renovando, por supuesto, año a año. En esta primera sesión del día de hoy vamos a tener un panel muy distinguido, aquí con nuestros amigos y colegas. El tema que se va a desarrollar es el de implementación de estándares internacionales para la pequeña y mediana empresa. Me parece que es un tema de mucho interés para todos nosotros, sabiendo que en nuestros países las pequeñas y medianas empresas tienen siempre un rol importante y clave para el desarrollo de nuestras economías. Así que, en primer lugar, quien va a hacer su disertación es Giancarlo Atolini. Giancarlo nació en Italia y es el presidente del Comité de Firmas Pequeñas y Medianas del IFAC. Así que, Giancarlo, gracias. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días. Pido disculpas por no hablar español. Yo lo entiendo bastante bien porque soy italiano, pero no lo hablo. So good morning to everyone. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo pensé que iba a ver el texto en español aquí, en la presentación. Bueno, mi presentación va a cubrir la importancia de los SMEs y SMPs en las pymes, las últimas noticias y la información de IFAC en una encuesta rápida que fue realizada por IFAC que se hace cada 6 meses. También voy a hablarles un poco sobre el papel del Comité de Pequeñas y Medianas Prácticas del IFAC para estas compañías y las guías de implementación de los estándares, y también voy a dejarles a ustedes algunas referencias para su información futura o necesidades futuras que ustedes puedan mirar aún después. Sobre la importancia de pymes y de las prácticas pequeñas y medianas compañías, los pymes típicamente dan cuenta de la mayoría del Producto Interno Bruto del sector privado, la gran cantidad de empleo, y también son la principal fuente de crecimiento económico en todas las economías del mundo. Y en las presentaciones ayer, en el panel de ICQC, hubo un expositor que dijo que las pymes proporcionan 65% del empleo en los Estados Unidos, lo cual es probablemente una de las economías más robustas. Estas cifras pueden llegar hasta 75 o a un 80% en la mayoría de las economías europeas. Y yo creo que pueden ser más altas todavía en Latinoamérica. El papel de las pymes prácticamente busca profesionales, especialmente profesionales para pequeñas y medianas industrias, para un rango de servicios profesionales. Esto es muy amplio, el rango de aseguramiento a consultoría y también outsourcing o tercerías en muchas
pymes. Las prácticas pequeñas y medianas y las pymes aún a menudo están limitadas por una carencia de recursos propios y no todas ellas tienen la experticia interna para implementar nuevos estándares de manera eficiente. Si vemos rápidamente las pymes, este es un ejercicio que se ha hecho por IFAC por 3 años, una encuesta rápida, y se ha llevado a cabo 2 veces al año y trata de identificar desafíos claves y asuntos claves para la comunidad de las pymes alrededor del mundo, claramente para todos los clientes de pymes. La encuesta rápida se lleva a cabo en 17 idiomas gracias a los esfuerzos de nuestros organismos, cuerpos de IFAC que traducen las preguntas de la encuesta rápida en estos idiomas y por supuesto incluyen español y portugués. La última edición de la encuesta rápida que se llevó a cabo en mayo y junio de este año alcanzó casi 4.000 encuestados y 4% de ellos eran del Centro y Suramérica y el Caribe. Claramente buscamos o queremos tener más encuestados de esta parte del mundo y esperamos incorporar con los organismos miembros de la IFAC en Latinoamérica y el Caribe la siguiente edición de la encuesta rápida que va a estar disponible en noviembre y diciembre de este año. El reporte incluyendo algunos análisis regionales de acuerdo a diferentes regiones del mundo. Ahora está disponible, entonces van a estar disponible en la página de IFAC que está escrita aquí, www.ifac.org/SMP. Podemos ver algunos de los más importantes hallazgos, pero les aliento a que los miren porque hay muchos datos interesantes que ver. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan las entidades pequeñas y medianas o las pymes? Ustedes ven en la diapositiva casi un cuarto, 23% de pymes, su carga regulatoria es el principal desafío. Entonces, claramente, la regulación y más regulación, estándares de auditoría o normas de auditoría, normas de contabilidad, tienen que ver como la principal carga para las empresas. Claramente, el segundo lugar que vemos aquí, 17%, dice que la incertidumbre económica es un gran desafío. Esto probablemente aplica más a ciertas áreas del mundo y espero que probablemente no sea el caso para todos los países en Latinoamérica. Y nosotros vemos un 16% que dice que la presión para reducir los precios de sus productos y servicios es un gran desafío. Claramente, aun cuando la economía está creciendo y está creciendo de buena manera, este es una presión en donde este es un caso en donde la presión sobre los precios es una constante. Siempre va a haber presión sobre los precios, tanto en economías que es cuando la economía se desacelera o cuando la economía crece. 13% dice que el mayor desafío es la dificultad de acceso al financiamiento para las pymes. Es alrededor de todo el mundo una gran preocupación. Entonces tomemos la misma perspectiva sobre desafíos para prácticas pequeñas y medianas. ¿Cuáles son los desafíos para las pymes en todo el mundo? Ustedes ven aquí, 25% de los encuestados dijeron estar al día con nuevas regulaciones y normas es el
principal desafío. Y claramente este es un momento en el mundo en donde las regulaciones cambian rápidamente, donde se introducen normas rápidamente y donde esas nuevas tendencias se adaptan, ¿no?, y se actualizan rápidamente. Claramente el ritmo del cambio y el nuevo número de nuevas regulaciones es un asunto. El segundo gran desafío es la presión para reducir honorarios. Entonces la competencia de precios también es un asunto a considerar por las pymes. 20% dicen que atraer y retener clientes también es un gran desafío. Ustedes no van a sorprenderse de ver que 6-7% dicen que la mayoría de nosotros somos contadores y sabemos que tener un balance entre la vida y el trabajo no es fácil, y este es un desafío que nosotros, con el cual nos acostumbramos a manejar. Hay otros hallazgos principales de las ediciones principales de la encuesta rápida que pueden ser de interés para usted, que pueden considerar hoy. Primero, la complejidad de las regulaciones, en particular la complejidad de las reglas de las normas de regulación presentan desafíos para las pymes, y en lo que tiene que ver con regulaciones es de hecho el ritmo del cambio. En el cambio de nuevas regulaciones y normas es uno de los grandes desafíos para las pymes. Entonces las pymes se adaptan a nuevas normas, pero cuando se mantienen cambiando estas normas muy rápido y de manera frecuente, eso es un asunto de preocupación para las pymes. Las pymes claramente no tienen los recursos técnicos para implementar rápidamente nuevas normas. De estas pymes, entre los que contestaron, usamos la mayoría de ellos se usa el código IESBA. Había una barrera para cumplirlo a cabalidad por la dificultad de entender sus requerimientos. Este es un asunto del cual estamos conscientes. Sí, la Junta está trabajando en esto y están trabajando en proyectos para hacer el código más accesible, para que su contenido sea más fácil de entender. Y estamos trabajando junto con la IESBA para dar comentarios y retroalimentación para asegurarnos que estos proyectos estén en el curso correcto y que el resultado final sea positivo. Yo estoy muy confiado en que vamos a tener un entendimiento más claro, más accesible en cuanto al código en el futuro. Sobre la misión del Comité de las Pymes de la IFAC, nosotros tenemos 4 áreas principales de actividad. La primera la llamamos normas y orientación. Tratamos de contribuir al desarrollo de normas y guías internacionales que sean estables con el tiempo, que no cambien muy rápidamente, que sean relevantes a las necesidades de las pymes y que puedan ser aplicadas de una manera que sea proporcional al tamaño de una entidad o práctica. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en estándares sobre esto y estamos suministrando aportes. Nosotros dejamos que IFAC trabaje en desarrollar los comentarios a los diferentes borradores en cuanto a las pymes, y vamos a estar trabajando en la siguiente borrador cuando salga el próximo año, y también ahora se está suministrando. Vamos a trabajar junto con la IESB, y gracias al trabajo que ha sido bien hecho por Arnold, por nosotros hoy. Gracias, Arnold, y gracias a la cooperación con la IESB y el Comité de las Pymes, nosotros creemos que se ha hecho mucho
para asegurarse que sean proporcionales y que se puedan aplicar a las pymes de manera exitosa. El segundo es la adopción e implementación. Nuestra meta es facilitar la adopción e implementación de normas y guías internacionales de alta calidad para prácticas pymes y para las pymes. Nuestra tercera área de actividad es el desarrollo de la calidad, y aquí nosotros tratamos de ser competente y relevante a través de SMPs o de las pymes, trabajar con organismos miembros de la IFAC y otras organizaciones profesionales de contabilidad para la promoción de los valores de las prácticas pymes. Nosotros tratamos de hacer la voz, que es que la voz de las pymes se escuche cuando hay asuntos de relevancia para las pymes y prácticas de ellas, y hablar con los reguladores para organizaciones internacionales para entender estos asuntos de las pymes también. ¿Cuáles son las actividades claves del comité? Construimos y compartimos conocimiento, básicamente, y eso incluye acceso a los recursos y las herramientas, y también tratamos con todos los esfuerzos dentro de los grupos miembros, de los miembros IFAC y pymes, y incluye trabajo de implementación de estándares y normas. Trabajamos con ICQC1 y el ISABAC también. Desarrollamos artículos publicados al interior en nuestras revistas, y por ejemplo tenemos una serie grande y hoy mismo se difundió una. Tratamos con el tema de cómo se puede auditar apropiadamente las pymes y revisar el enfoque. Publicamos guías para poder implementar efectivamente ISQC1, incluyen casos, listas de revisión, y estamos trabajando actualmente en una nueva guía para implementar ISAB, que es la nueva norma de revisión, y esta guía se va a publicar al final de este año y estará disponible en algunos meses. Y también nuestra página web tiene unos links para recursos gratis que están disponibles para un número de cuerpos en IFAC, y ofrece mucha información en cuanto a las pymes que tratamos de compartir con todas nuestras pymes alrededor del mundo. Y iniciando el año siguiente, este conocimiento que está disponible en nuestra página web va a estar dentro del gateway que tenemos como proyecto en IFAC para compartir el conocimiento entre todos los organismos IFAC y miembros IFAC. Aquí veamos unas diapositivas para mirar las páginas de nuestras guías que podrían ser de gran interés para ustedes. Esta es la guía ISA. Es la guía para ISA en la auditoría para empresas pequeñas y medianas. Tenemos dos volúmenes. Tenemos el concepto fundamental para el riesgo, y el volumen 2 es una guía práctica para hacer auditoría en las pymes, que los lleva paso a paso dentro de una auditoría real ISA pymes. Hay dos casos de estudio, de una microentidad y otra de una pyme. Y también tenemos la guía de control de calidad, la guía para aplicar implementar la ISQC1 proporcionalmente y eficientemente, y también incluye un estudio de caso dentro de estos manuales QC que están listos para la implementación, y una lista de revisión. Todas las guías están dentro de su tercera edición, muchos años de esfuerzo,
y recursos. Y ya están bastante actualizados y revisados. Para estas normas, en unas palabras más antes de cerrar mi presentación, he preparado la lista de referencias para ustedes. Probablemente serán de utilidad para ustedes si las quieren mirar cuando vuelven a su hogar y tienen que buscar cierta información. Rápidamente podemos repasar la lista. Tenemos una página web de comité de pymes que ven en la primera línea. También tenemos un Twitter diario. Nos pueden seguir en Twitter y los invito a que lo hagan. Múltiples veces al día hacemos Twitter y también difundimos las noticias que son relevantes a las pymes a nivel mundial. También tenemos Noticias Pymes, que es un boletín electrónico. Y están más que bienvenidos a suscribirse a nuestros emails en la página web. Y también tenemos una comunidad IFAC Pyme en LinkedIn que está enfocado en los representantes pymes dentro de los cuerpos y organismos IFAC para que puedan interactuar con la comunidad pyme y pueden estar al tanto de nuestros proyectos y proveer retroalimentación. También tenemos IFACnet, que es una cuenta Google y es como una búsqueda, una máquina de búsqueda que busca contenidos en la red global donde se especifica en las cuentas inscritas y es bastante efectivo. Los invito a que lo intenten y también en nuestras páginas web verán todas las diapositivas, presentaciones de nuestros eventos de capacitación, todos nuestros recursos y herramientas y también la base de datos de traducción que les provee todas las traducciones en español y portugués de nuestros documentos que están disponibles para todas las guías y todas se pueden descargar gratis de la página IFAC. Aquí hay unas referencias más. La guía ISA y la guía de control de calidad ahí se pueden descargar de la web. Y también hay un par de referencias sobre algunos artículos de las normas de compilación y revisión que se han escrito actualmente por la IASB y son desarrollos específicos actuales. Esta fue mi presentación para el día de hoy. Muchas gracias. Sus preguntas son más que bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Giancarlo. Sí. Pasar a la próxima exposición, quería aclararles que terminada la última de las exposiciones, la idea es recibir preguntas que se puedan ir generando a partir de lo que son las distintas presentaciones y bueno, luego cada uno de ellos irá respondiendo esas inquietudes que se puedan presentar. Ahora con nosotros va a estar Mike Wells. Mike nació en el Reino Unido, es el director de Iniciativa de Educación IFRS del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB. Así que, Mike. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Bueno, me disculpo por tener que hablar en inglés. Tengo varias limitaciones y lo primero que será aparente es que no puedo hablar ni español ni portugués. Espero que ninguna de mis otras limitaciones se vuelvan aparentes el día de hoy.
pero debo decir, como miembro de IASB, realmente cualquier cosa que diga es mi opinión personal, no es una opinión de la fundación ni de nadie más, y me siento muy libre de decir lo que quiera, así que eso es positivo. Bien, cuando miramos los informes financieros, sean entidades grandes o entidades pequeñas, estamos mirando en cuanto a obtener la información de personas que quieren tener recursos de finanzas de los inversionistas hacia las empresas, y para que esto funcione bien y para que el capital fluya libremente alrededor del mundo y para que este capital fluya a costos bajos, muchas cosas tienen que estar establecidos. Lo primero es un informe financiero de alta calidad y IFRS para pymes. Gobernanza corporativa también es importante. Hemos tenido varias presentaciones en cuanto a ello. Y la auditoría. Mi colega ya habló sobre la auditoría y también la vigencia, hacerse efectivo. Y cuando todo está establecido, ahí vemos el beneficio de tener información financiera y reportes financieros de alta calidad para movilizar capital alrededor del mundo. Todo esto solo sucede si tenemos educación de alta calidad. Pienso que la educación es requisito para todos los demás componentes de una buena información financiera. Es importante para las pymes cuando hablamos de el informe financiero y el objetivo. Hay que conocer el objetivo. Nos estamos enfocando en un grupo de personas bastante estrecho. Vemos inversionistas, creditistas y miramos la provisión de información de este grupo de personas para las entidades que buscan recaudar dinero o préstamos, y es incluso más estrecho aún porque solo nos interesan los inversionistas y los prestamistas que están en una posición para exigir esa información de la entidad. Esas son las personas que están dentro del concepto de IASB cuando se empiezan con los reportes financieros, y es importante cuando pasan de IFRS para pymes, miran unos requisitos de contabilidad que son distintos a IFRS. Y el objetivo es comúnmente distinto. Entonces, lo importante inicial para una buena implementación de IFRS para pymes es un cambio de conceptos, de que tengo cuentas fiscales en algunas partes del mundo o cuentas de planificación en otras partes del mundo. Para el IFRS y pymes, estoy enfocándome en un grupo muy estrecho de inversionistas, creditistas y prestamistas, y esto es un cambio de mentalidad, también un cambio de destrezas, porque estas normas están basadas en principios, y para aplicar estos principios uno tiene que considerar los juicios en estimados, y es esencial si tenemos estados financieros para proveer información de calidad que puede apoyar las decisiones de inversión y de préstamo. Tenemos que tener unas normas de contabilidad basadas en principios que requieren un buen juicio para aplicarlas, y es un componente principal para llegar al punto de hoy. Y luego los temas de capacidad. La contabilidad es difundida en muchas partes del mundo, pero en algunas partes es fuerte y en otras débil. Entonces hay mucha capacidad para expandir el campo de la contabilidad para la aplicación rigurosa de esas aplicaciones. Entonces quiero hablar sobre los riesgos potenciales de las pymes. Entonces IASB escribió el IFRS para las pymes porque el mundo decía: por favor, escríbanos una lista de normas que sea simplificado, pero que nos provea un informe de propósito general y podemos cumplir con estos objetivos financieros. Y ya lo hablamos. Y es un tema difícil porque las personas quieren algo fácilmente aplicable, pero
incluso alcanzar los objetivos de préstamos y financieros. Entonces había un proceso muy extenso en su establecimiento y hablamos de todo el soporte que recibimos alrededor del mundo para ayudarle a la IASB para lograr unas normas generalmente aceptadas en el mundo. Entonces es un fundamento para las normas IFRS, pero se personaliza para las empresas medias y pequeñas y hablamos de entidades que no tienen contabilidad pública. Entonces no es necesariamente una prueba. Una vez algunos países han adoptado IFRS para pymes en sus jurisdicciones, han tenido que imponer un límite de tamaño para poder aplicarlo en sus países. ¿Y por qué lo adoptaría una entidad? Bueno, un tema principal es el acceso al capital para empresas pequeñas y medias. Esta norma está diseñada para apoyar el acceso al capital para empresas pequeñas y medianas. Hay otras cosas que deben estar establecidas para que funcione, pero este sería el objetivo para establecer la norma. Algunos países, el país de donde vengo yo, Sudáfrica, requirió IFRS completo para todas las empresas. Entonces, empresas pequeñas que no tenían el mismo nivel de interés público como bancos, etcétera, estaban aplicando para IFRS y era una carga muy grande. Entonces, cuando miramos los retos de implementación, había una diferencia entre las implementaciones. En Sudáfrica quizás el reto de implementación era deshacerse de todo lo que se sabe del IFRS pleno para cambiarse al IFRS para pymes. Sudáfrica fue uno de los primeros países de adoptar IFRS para pymes y empresas que no tenían contabilidad, y fue de gran ayuda para las empresas tener estos informes financieros, pero tener unos requisitos menos complicados para cumplir con los objetivos. Y en otras jurisdicciones, las empresas que no tienen una contabilidad pública, quizás no tengan gaps o brechas para basar su informe financiero. Entonces, para ellos pasar de IFRS para pymes va a ser un requisito nuevo. Hicimos un taller en Eptijavi y no hubo un requisito de informe para muchas empresas que esperamos que utilicen IFRS para pymes, y luego tenemos un base de informe y otras bases de informe que esperamos que utilicen. ¿Y cómo funciona la adopción? Bueno, 80 jurisdicciones alrededor del mundo han adoptado la IFRS para pymes o están en proceso de hacerlo, tienen planes de hacerlo. En esa diapositiva vemos muchos países en esta región que creemos que ya han adoptado o están en camino de adopción. Y aquí hay una revisión integral para la IFRS para pymes, y esa revisión se hace cada 3 años. Cuando habló Giancarlo, mencionó que una de las dificultades que enfrentan las empresas pequeñas es el cambio de los requisitos, y por ende esta norma se actualiza cada 3 años. Y incluso con la actualización que hace la IASB, han sido muy económicos en cuanto a la extensión del cambio. Entonces, un área que es de preocupación para quienes están aplicando IFRS para pymes son los impuestos de ingreso, y esto se va a revisar. Hay otros cambios pequeños que se van a hacer en la norma, cosas que no funcionan adecuadamente o como deberían, que pueden mejorarse, pero es una revisión bastante pequeña que se está proponiendo para IFRS para pymes. No hay que cambiar la norma más de lo que hay que cambiarla en realidad, y darle suficiente tiempo a las personas para su aplicación. Proveemos apoyo de implementación para las pymes, iniciativas de educación. Trabaja mucho con este tema, y estoy muy feliz de tener a Guillermo, que hace iniciativas de educación, y trabajamos
juntos y por eso tenemos mucho material en los idiomas español y portugués, que fue buenísimo. Y IFRS para pymes y los requisitos están en más de 26 idiomas. Hemos desarrollado una iniciativa de educación con 35 módulos de capacitación, un módulo para cada sección de la IFRS para pymes. Explicamos cada requisito, explicamos cada uno, lo incluye con ejemplos con el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo como ISBS y unas capacitaciones alrededor del mundo para capacitar a quienes están en las regiones y van a capacitar a los demás para IFRS PYME. Y también tenemos un grupo de implementación y publicamos guías para las microentidades, pero hay que tener especificidad. Es una guía para microentidades en la aplicación IFRS Pymes. No es distinto a la IFRS Pymes. Extrae los párrafos más importantes donde las microentidades buscarían aplicar. Entonces no incluye todo lo de IFRS para pymes, pero sí ciertas partes. Por ejemplo, tienes pagos basados en acciones, entonces no tienes eso, no necesitas esta sección. Y ese es el enfoque, pero serían las mismas normas. Tenemos IFRS completo, IFRS pymes, no hay normas micro. Hay educación en cuanto a las microentidades y cómo pueden utilizar IFRS para pymes. Hablé sobre el material de capacitación y vale la pena notar que hay secciones distintas de este material de educación que se enfoque en los juicios estimados que hay que aplicar en estas secciones, en particular de las normas, presentaciones de PowerPoint para 3 a 5 días de capacitación en varios idiomas. Todo es gratis para bajar de la página web YASB. Entonces, si hay capacitación con los clientes, pues es gratis bajar todo este material para la capacitación. Y en cuanto a la traducción a otros idiomas, es esencial para las pymes. Específicamente, no tienen los mismos recursos que las empresas grandes. Y generalmente hay menos acceso a material en inglés para algunas entidades. Fue crucial para nosotros traducirlo en idiomas ampliamente difundidos, y los idiomas incluyen español para los módulos de capacitación detallados y portugués y español para las presentaciones de PowerPoint de 3 a 5 días de capacitación. Y los talleres que hemos lanzado en esta parte de la región, desde que se publicó IFRS para pymes, cubrimos el área idiomático en español, portugués, inglés, y algunas personas aquí en la sala han participado en esto y algunos incluso las ha presentado, y Ricardo presentó la de Brasil y Jorge Phil la presentó conmigo en Argentina. Y a través de estos talleres estamos buscando un efecto múltiple, apoyar la capacitación de capacitadores alrededor del mundo y ayudarle a estos capacitadores a capacitar a los demás. No estamos tratando de competir con nadie, estamos tratando de ayudarle a la gente que estén realizando su trabajo, que lo hagan de manera eficiente. Y el primer taller recibió dinero del Banco de Desarrollo Asiático, uno en Malasia, otro en India. 85 capacitadores de 15 países llegaron a estas 2 capacitaciones iniciales, y la Confederación de Contabilidad del Pacífico también nos apoyaron en estos talleres y mantenieron un registro de 6 meses después de estos talleres, y luego 50 talleres más de seguimiento se hicieron con los participantes dentro de los 6 meses siguientes. Y en esta región, no lo tengo aquí, pero creo que Brasil tiene un registro del efecto a largo plazo que puede tener esto, y Ricardo hizo bastante de la capacitación de seguimiento. Y
creo que fue en casi cada provincia de Brasil y es lo que tratamos de hacer con estos talleres. Ahora hemos realizado 31 talleres y hemos cubierto más de 110 países mirando en la participación. Hablamos de la guía para las entidades micro, no lo voy a repetir, pero sigue siendo IFRS para pymes, no hay normas distintas para microentidades. Y aquí hay unos links o direcciones URL donde pueden descargar gratis material de la página de la IASB. Aquí tenemos bastante material y hay unas actualizaciones, un boletín de noticias mensual. No mencioné el grupo de implementación de las pymes. Es un grupo de personas cuando se están aplicando IFRS para pymes y ven dificultades, pueden ver las preguntas del grupo de implementación para pymes y este grupo manda respuestas genéricas que ayudan a apoyar la consistencia de la aplicación de la norma. Entonces, esta es mi presentación. Gracias por su atención. Chao. Muchas gracias, Mike, por tu presentación. Vamos ahora a la última de las presentaciones previstas para esta primera sesión, a cargo de Andrew Brathwaite. Andrew nació en Barbados y es el director del Grupo de Implementación de Pequeñas y Medianas Empresas, Fundación IFRS. Andrew. Muchas gracias. Buenos días. Permítanme comenzar para dar las gracias desde la región del Caribe y del Instituto de Contadores Públicos del Caribe. Voy a hablar sobre los desafíos para las pymes y las prácticas de pymes, principalmente desde mi experiencia. Primero, trabajando por 10 años con la firma PricewaterhouseCoopers y por los últimos 9 años como un auditor de pymes principalmente. Yo he estado en la región del Caribe por varios años porque ninguno de los institutos individuales tenían los recursos para desarrollar reportes financieros nacionales y las normas para ellos. Las IFRS fueron usadas o las NIFs fueron usadas por compañías públicas y privadas, como lo mencioné. Esto es una carga significativa. Entonces nos alivió ver el desarrollo de las NIFs para las pymes y de hecho todos los territorios hoy en día permiten que las compañías usen las NIFs para pymes, aun cuando muchas pymes han escogido continuar usando las NIFs. Yo sugeriría que un número de desafíos surgen, un número en las implementaciones debido al nivel de desarrollo económico del Caribe y en los mercados de capitales en la región. Por ejemplo, la falta de recursos NIFs dedicados, aun cuando compañías de contabilidad grandes en Barbados no tienen personal permanente para obtener opiniones técnicas de las oficinas regionales desde Londres. En algunos de los territorios mayores, por ejemplo en Trinidad y Jamaica, tienen sus propios recursos internos, pero por la mayor parte este no es el caso. Ninguno de los compañías de contabilidad
en la región tienen personal que puede manejar asuntos técnicos en la mayoría de los casos. Los institutos en los territorios individuales, como fue mi caso, el Instituto de Contadores Públicos de Barbados. Hay muy pocos entrenadores de NIFs de tiempo completo, entonces necesitamos traer los entrenadores por fuera de la región, especialmente para las normas más complejas. Acceso a otros especialistas es limitado y costoso. Por ejemplo, a actuarios para la NIF 19, el equivalente, negocios, los evaluadores de propiedades y negocios calificados, las bolsas de valores tienen muy bajos volúmenes y poca frecuencia, y para los precios listados tienen poca evidencia de los valores justos. Y hay límites similares en términos de mercados de propiedad. Nosotros tenemos un número muy corto de agencias calificadoras de riesgo y prácticamente muy pocos analistas que sigan el mercado o sigan a compañías específicas y miren sus estados financieros y suministren guías a los usuarios y a los inversionistas y potenciales inversionistas. Esto nos lleva entonces a la pregunta del estado financiero de propósito general, que son las presunciones subyacentes de las NIFs para pymes. Los estados financieros de propósito general son estados que muestran una necesidad para un amplio rango de usuarios, por ejemplo, accionistas, empleadores y el público en general. Más allá de ello, el estándar de las pymes publican estados financieros para usos externos. Ciertamente para nosotros en Barbados y tal vez la mayor parte del Caribe, los estados financieros de compañías privadas son leídos principalmente para usuarios internos, y en la mayoría de los casos usuarios externos no tienen acceso a estos estados financieros. Entonces no es común que para empleados, creditores y el público en general tengan acceso a los estados financieros de compañías privadas. Las implicaciones de todo esto, quisiera sugerir, es que tal vez hayan desafíos de implementación para las pymes y las prácticas de pymes que no hayan sido anticipados completamente, y tal vez no se tuvo la intención por parte de la Junta Internacional de la ISB. Para darles unos pocos ejemplos de algunos de las áreas problemáticas, los valores justos, si ustedes ven el valor justo de las compañías listadas, va a tener, por ejemplo, una compañía listada en donde su acción no es negociada o intercambiada frecuentemente, solamente unos pocos miles de acciones son negociadas, pero una compañía con una inversión significativa, otra compañía con una inversión significativa en esas compañías listadas puede tener 100,000 acciones o 200,000 acciones. Ellos tienen su valor basan el costo en el estado financiero en este precio listado. Entonces esto es problemático tanto para la preparación de los estados financieros como para el auditor de los estados financieros. En el caso de equities que no están listadas, puede ser forzados a un modelo de evaluación para tener el valor justo de las acciones, lo cual mencioné es problemático porque tenemos muy pocas personas con estas características y las evaluaciones tienden a ser extremadamente costosas. Similarmente con inversiones y el valor justo de inversiones, en propiedad tenemos muchos más profesionales que están calificados
por ejemplo, tierra y edificaciones, pero aún es relativamente costoso obtener el valor justo. Afortunadamente, las NIFs para las pymes ha sido luchado por mucho las pruebas de deterioro y estas no se conocen mucho, las pruebas de deterioro, y pueden ser desafiantes para la mayoría de los contadores. Las revelaciones de riesgo han sido simplificadas bajo las NIFs para pymes, y los estados financieros pienso que todavía siguen siendo desafiantes para tanto los contadores y los estados financieros para entender el impuesto diferido. Por ejemplo, muchos contadores no entienden el impuesto diferido. Lo podemos hacer para la mayoría de los elementos directos, pero si usted lee la sección de impuestos en las NIFs para pymes y trata de hacer las preguntas que están incluidas en el material de educación desarrollados por el grupo de Mike, usted puede entonces comenzar a tener presente o caer en cuenta que tan poquito usted entiende, y usted empieza a hacer preguntas y se contestan, la mayoría son equivocadas. Entonces, después de leer las explicaciones, usted puede llegar a la respuesta correcta, pero probablemente usted piensa que entiende los impuestos diferidos hasta que trate de contestar las preguntas de Mike. En estados financieros consolidados, el punto de ellos es que en combinaciones de negocios, la guía, de nuevo, ha sido simplificada, pero tiende a ser tal vez muy compleja para la mayoría de los contadores en lo que tiene que ver con cálculos que involucren los bienes inactivos o la parte de bienes inactivos de un negocio, y aún manejar el goodwill, y estos han sido grandemente simplificados bajo la NIFs para pymes. Los estados financieros consolidados, ya mencioné que la ISB aún insiste, o en donde la compañía tiene subsidiarias o estados financieros consolidados. Hay que preparar estados financieros consolidados. En mi experiencia, un contador todavía tiene desafíos para preparar estados financieros consolidados, y la mayoría de los usos para los estados financieros probablemente no están interesados en los estados financieros consolidados. Esto es simplemente otro conjunto de estados financieros que hay que preparar, y probablemente ustedes no van a leer sobre esto. Algunas soluciones posibles de cómo podemos solucionar estas implementaciones o estos desafíos a las implementaciones. El ISP este año expidió una invitación a comentar. Las respuestas ya llegaron y la Junta está a punto de publicar un borrador para proponer enmiendas a las NIFs para pymes. Esta es una oportunidad para la región para involucrarse en el desarrollo de las NIFs para pymes. Entonces los aliento a prestar atención al borrador y presentar sus comentarios a la ISB. Como se mencionó por ambos oradores antes, la educación va a ser muy importante para el proceso de implementación, y la fundación del NIFS y la IFAC son encomendables por la calidad del material que ha sido desarrollado. Realmente no hay excusa para no conocer lo que está involucrado.
en las normas de NIFS para pymes, no hay excusa para que las prácticas para pymes en no entender los requerimientos de auditoría, porque realmente hay más que suficiente material de educación o educativo y guías prácticas. Sin embargo, yo veo que la mayoría de los contadores o practicantes no son conscientes de este material de educación. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es hacer que todos estén conscientes de qué guías hay, y en el caso de la guía para el material educacional para las NIFs, para pymes, es extremadamente comprensivo y responde a la mayoría de las preguntas que surgen en la práctica y que las respuestas pueden ser encontradas en este material educacional. El desafío es encontrarlas, entonces necesitamos tal vez un índice que nos ayude a encontrar en dónde. En el material educativo ustedes pueden encontrar la respuesta a estas preguntas específicas que ustedes estén buscando. También necesitamos alentar a los contadores y los auditores a usar ese material como referencia. Entonces no va a poder tomarlo y simplemente leer todas las preguntas y todos los ejemplos y las explicaciones, pero a medida que surjan asuntos en la práctica, ciertamente se puede usar como referencia e ir directamente a las respuestas que están buscando. Necesitamos hacer que la gente esté consciente de todas estas guías, similarmente para las guías de IFAC. No pienso que muchos auditores en nuestra región estén conscientes de las guías y que hayan estado usando las guías. Entonces, el primer desafío es construir conciencia o elevar conciencia. Yo pienso que necesitamos empezar a incorporar este material en los programas de contaduría profesional, y en últimas este material hay que incluirlo en el pensum de las universidades y escuelas en donde se haga entrenamiento de contaduría. Estamos preparando practicantes y contadores para usar las NIFs para pymes y usar los estándares internacionales de auditoría. Entonces, ¿por qué no exponerlos a ellos de una educación bien temprana de contaduría antes de que, en lugar de que ya sean unos contadores calificados? Eso haría una gran diferencia. Yo quisiera hacer una rápida observación que hemos pasado bastante tiempo y hemos gastado bastante dinero en los reportes financieros a menudo para pymes. La administración subyacente de contabilidad y los costos son muy pobres. Entonces estamos pidiéndoles que preparen estados financieros para usuarios externos y que usen las normas internacionales, información financiera para sus usuarios internos y ayudarles a ellos, los gerentes y dueños, a manejar sus compañías de manera apropiada. Entonces es correcto enfocarse en las normas de reportes financieros para usuarios externos y vamos a continuar haciendo esto, pero al mismo tiempo necesitamos expandir mucho más tiempo en construir las habilidades básicas de contaduría y de administración de contaduría y en general habilidades de administración. Finalmente quisiera observar que a pesar de los beneficios obvios de las NIFs y de las NIFs para pymes, cambio y adopción de las normas no necesariamente surge automáticamente. Entonces la adopción e implementación tiene que ser guiada de manera activa y gestionada de manera activa. Entonces yo pienso que los reguladores de contabilidad tienen que elevar el nivel de adopción por parte de las pymes individuales y obtener explicaciones de por qué no están siendo implementadas
las normas de o NIFs para pymes, y entonces vamos a tener enfoques con base en sus explicaciones para el bajo nivel de implementación. Entonces, esto es todo, señor, damas y caballeros. Muchas gracias por su atención y espero la discusión. Thank you very much, Andrew, for your presentation. As we had anticipated, the idea looking into the question that could be Los tres presentadores y a partir de ahí cualquier otra discusión que se pueda ir presentando. Allí hay una pregunta primero. Si se pueden presentar antes de hacer la pregunta. I'm on the executive. Estoy en el comité ejecutivo del Consorcio Internacional de Gerentes Financieros y tenemos un número de gobernanzas que no tienen la capacidad de implementar todo las normas de contaduría internacionales. Entonces, en nuestra jerarquía si no tenemos las normas internacionales del sector de contaduría, nos referimos a las NIFs en cuanto a la guía. ¿Está el comité o la ISB preparada para la posibilidad de que algunas de las pequeñas de las pymes o los gobiernos pymes que tengan la capacidad de implementar todas las normas y pasar más adelante, están preparadas para respaldar los gobiernos pymes en implementar las NIFs para pymes? Mike, tal vez tú puedas contestar. Muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que mis falencias van a surgir muy rápidamente. Las NIFs para pymes han sido escritas para organizaciones con ánimo de lucro en mente y discutir el papel. Yo pienso que la pregunta de si las normas tienen aplicabilidad más allá de ello es una de las preguntas que van a surgir en el documento de discusión que aún no ha salido. Nuestro enfoque en entrenamiento de NIFs para pymes ha sido básicamente para las entidades que están aplicando o van a aplicar los esfuerzos para las NIFs en diferentes regiones donde la gente estaba haciendo entrenamiento. No hemos dicho con los socios con quienes trabajamos determinar quién va a atender estos entrenamientos. No hemos especificado que tiene que ser cualquier grupo particular de personas más allá de las personas para las cuales queremos hacer el entrenamiento. Estas personas que están entrenando a otros para aplicar los estándares en una jurisdicción particular. No hemos excluido o deliberadamente incluido ningún grupo que quiera escoger las normas. Y eso realmente ha dependido de los socios, las agencias de desarrollo, asociaciones regionales y asociaciones individuales que han arreglado o organizado estos talleres. No ha sido una pregunta que se nos ha hecho anteriormente, capacitación para gobiernos que quizás lo quieren utilizar. Los estándares o las normas de contabilidad gubernamentales se establecen por IFAC y creo que realmente es más tu campo que el mío. Y Andreas Bergman, el presidente de IASB, y la Junta Independiente de
establecedores de normas está con nosotros. Quizás no esté aquí en la sala, pero sería la persona más adecuada para responderle esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que el Comité de Empresas Pequeñas y Medias Pymes ha tenido que enfocar sus recursos en algunos temas a la vez y en realidad nuestra primera preocupación fue con las normas de auditoría porque y las nuevas normas ISA y la claridad de estas se establecieron y tenían que ser muy claras para poder implementarlas de manera proporcional en un ambiente pyme. Y ahí pasamos, varios años trabajando duro con IASB y ahora nos estamos enfocando en las normas ISA. Hicimos nuestro trabajo en control de calidad y ahora nos estamos enfocando en las normas SX. No teníamos todos los recursos, ambos económicos y humanos, para enfocarnos en las normas del sector público. Sabemos que hay un número de profesionales en muchas jurisdicciones alrededor del mundo que trabajan con las normas del sector público, que trabajan como empleados dentro del sector público, en el gobierno y contabilidad y consultoría a los gobiernos y también la auditoría de los estados financieros gubernamentales. Entonces, un área donde también hay profesionales en las empresas pequeñas y medianas. También entiendo las necesidades de gobiernos pequeños. Tengo 2 países que son los 2 pequeños países, 2 más pequeños del mundo. Y es una profesión de contaduría bastante pequeña porque es un estado pequeño, pero sí utilizan estas necesidades. Temo que no tenemos una respuesta adecuada en este momento, pero pienso que es un tema que surgió y hay que considerarlo. Gracias. Leonardo, gracias. Esta es una pregunta y una reflexión. Hablemos de la pregunta para hacer fácil el tema. La pregunta es, las normas para pequeñas empresas, definidas en el año 2009, tienen una serie de estándares que por supuesto hacen fácil la vida en relación con la implementación de las normas. Yo creo que este es un buen camino que de alguna manera la mayor parte de las compañías de la gran economía de generación de empleo han podido ver que es relativamente fácil. Pero hay temas que limitan la adopción de las normas plenas, habiendo asumido el rol de las NIF para pymes, que también nos limitan a acceder a mercados. Cuando uno encuentra las regulaciones, en nuestro caso las compañías que deben estar listadas, deben cumplir indudablemente con la adopción de normas plenas, hace que necesariamente tenga que revisar toda su estructura alrededor de lo que fue la adopción de las NIF para pymes. Y en consecuencia, pues hay que crear otro camino adicional que es necesario construir por la limitación que tiene la misma norma para pymes. Me refiero específicamente a un tema que en nuestro país es muy importante, y es el reconocimiento de los activos fijos, la primera vez, al valor razonable. De ahí en adelante, ese concepto de no podemos actualizar a valor razonable o el costo, se vuelve el costo asignado, valor razonable. La idea es, en nuestro país, en nuestros países, en nuestras economías, el concepto inflacionario se vuelve un tema importante, que de alguna manera requiere una actualización permanente de los valores de mercado, los valores, los fair value, de los cuales estamos haciendo referencia. Entonces, ¿cómo acudir a la norma para poder de alguna manera trascender a un tema fácil de adopción plena de norma internacional, de NIF plenas,
para compañías que han estado en un proceso de adopción inicial y subir a la adopción plena. Este es un ejemplo pues que se vuelve crítico. Y el otro tema de reflexión profunda alrededor del tema es ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de organismo internacional con los gobiernos? Estoy hablando de que este es un tema, estoy hablando para Latinoamérica relativamente nuevo, desde el punto de vista académico. Todos somos conscientes de la necesidad de evangelizar el concepto de la norma internacional porque tiene un efecto en las compañías, en los mercados, en los negocios, en la dirección, en todos los temas, y hay un cambio importante de mentalidad en relación con este tema. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos hablando como profesión, junto con el Banco Mundial y con los gobiernos, forzando a los gobiernos a que adopten una evangelización desde la academia, pero no solamente a la profesión de contador público, sino a todas las profesiones involucradas, porque estamos hablando de administradores, de economistas, de gente que tiene que estar vinculada. Y ahora no solamente vamos a estar forzados a aprender la norma, porque estamos forzados a aprender y validar la vigencia de la norma, sino a aprender y a tener nuevas destrezas relacionadas con valoración de compañías, con el reconocimiento de temas que antes no los veíamos, porque la reglamentación, el tema de referencia no se veía aplicable. Esos son mis dos temas para compartir. Mike, may you again. Bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Habían muchas cosas ahí escuchando la traducción. Pienso que no se ha entendido tan claro como si hubiese entendido en español, pero bueno, si mi respuesta no es exacta con la pregunta, entonces me podrás decir y lo podemos seguir discutiendo. Un tema que vi fue la pregunta sobre quién debería poder utilizar NIFs para pymes. ¿Estoy cierto en este tema? Esto lo mencionaste. Bueno, pequeñas empresas están permitidas en utilizarlo, porque es una pregunta que hemos visto varias veces, se ha debatido extensamente y la norma evita que empresas pequeñas no pueden decir que son parte de estas normas de NIFs para pymes. Entonces, empresas listadas, aunque sean pequeñas, no pueden decir que pueden utilizar NIFs para pymes porque tienes que decir que estás utilizando NIFs para pymes, y eso es algo que la Junta ha discutido ampliamente. Y estaba en la publicación de discusión que Andrew mencionó. Mirando esta pregunta, algunos han dicho, bueno, si la IASB cambiase amplitud o el alcance para que pequeñas empresas listadas puedan acceder a NIFs para pymes, tendríamos que reescribir todas las normas, porque quienes comentaron en el bosquejo inicial comentaron de que no se utilizaría por parte de empresas con interés público. Entonces es una pregunta grande, importante, que la IASB tiene que mirar. Entonces hay opiniones mezcladas de si sí o si no, pero la situación actual es que no podrían. Pero la otra pregunta, como dijo Andrew, cuando se mira la complejidad de la norma, si queremos una información o informe financiero de multipropósitos, tenemos que producir esta información financiera. Necesitamos normas de información financiera que se pueden utilizar para tomar decisiones de préstamo. Entonces, con la inversión, si podemos mirar el valor razonable sin superar los costos y esfuerzo, entonces se puede utilizar el valor razonable para esa inversión, porque si están invirtiendo en una empresa que tienen propiedad de inversión y lo tuvieron por 20 años y el costo de la propiedad ha subido mucho o ha bajado durante este periodo, entonces con el costo histórico de la inversión te ayudaría a tomar una buena decisión. Creo que no tendríamos que tener un informe financiero de
propósitos, tenemos que hacer estimados en proveer información que pueden cumplir con el propósito de informes financieros multipropósitos. Y no podemos hacer contabilidad de valor razonable porque hay juicios que se deben tomar en las medidas del valor razonable y no podemos hacer contabilidad para los planes de beneficio, pensiones, porque es difícil obtener esas valorizaciones. Y si tomamos todo esto y lo sacamos de la norma, entonces ya no tenemos un informe financiero multipropósito. Entonces es un balance difícil y es lo que está haciendo la IASB y están luchando con este tema, el de establecer el nivel donde sea bastante claro para que las empresas pequeñas puedan adoptar las normas, pero seguir produciendo informes financieros multipropósitos. Y es un balance difícil. Y ahora con el nuevo bosquejo, estoy de acuerdo con Andrew que sí está recibiendo bastante atención y trabajo para lograrlo, pero los países deciden si deben utilizar o no estas normas. Mi país, Sudáfrica, por ejemplo, dijo, bueno, las empresas más grandes del país y que tienen contabilidad pública tienen que utilizar NIFs y luego las empresas más abajo pueden utilizar las NIFs para pymes. Si quieren utilizar NIFs plenas, pueden hacerlo, pero si estás más abajo de ese nivel, entonces ya no tienes que hacer informes generales de multipropósito, no lo tienen que hacer y realmente me gusta esa decisión. No requieren informes de propósito general si no necesitan estos estados financieros. Lo pueden hacer si quieren, no evitan o limitan su participación, lo pueden hacer si quieren, pero me gustó esta decisión, lo apoyo. Si van a tener informes de propósitos generales, tienen que tener esta posibilidad. Gracias por la pregunta, espero haberle contestado por lo menos algo de ella. Sí, bien. Pienso que tenemos una norma que se llama NIFs para pymes, pero siempre hay que recordarse que es una norma para las empresas privadas, entonces por motivos diferentes, bueno, la IASB lo nombró una norma diferente, NIF, pero es una norma para las empresas privadas. Quiere decir que unas empresas grandes multinacionales privadas pueden utilizar la norma, pero micros, pequeñas, también pueden utilizar la norma. Y IASB dice es actual para el micro como también para la empresa multinacional. Y en mi perspectiva es un reto grande para la escritura de la norma. La norma tenía unas simplificaciones para las pymes basadas en los beneficios de proveer esa información a los usuarios comparado con el costo de proveer tal información. Y si se hace este análisis costo-beneficio para una multinacional grande, pienso que tendrías una respuesta distinta a si se hizo un análisis costo-beneficio para una micro. Entonces, en desarrollar las normas pymes tenemos pocas simplificaciones de medidas y reconocimiento en la comparación a la NIF plena, porque como dijo Mike, estos son estados financieros de propósito general para usuarios de amplia gama. Pero también se están considerando estas empresas muy grandes en los mercados en desarrollo. Entonces, para nuestra región, la norma quizás ni siquiera sea sencillo para las pymes, considerando el costo-beneficio.
los beneficios a los usuarios de los estados financieros dentro de nuestra región en la comparación del costo para producir esta información de propósito general dentro de nuestra región. Allí hay una. Gracias. Buenos días. Javier Enciso de PricewaterhouseCoopers. En algunas ocasiones las leyes comerciales generan dificultades para aplicar los estándares internacionales. Estamos en un proceso donde a nivel mundial tratamos de alinear normas contables y normas de auditoría, pero ¿existe alguna iniciativa para alinear normas comerciales? Pongo un ejemplo, la definición de impuesto de renta difiere en todos los países, cada quien lo calcula de una manera distinta y sin embargo al momento de hacer el registro, pues la norma trata de que sea uniforme, pero ¿cómo lograrlo si la misma ley comercial o la misma ley tributaria lo hace distinto? Obviamente sé que la iniciativa de corregir las leyes comerciales es difícil, pero desde el IASB algo para fortalecer las normas para que sea más fácil aplicar esas leyes comerciales. ¿Viene en camino? ¿Se piensa? ¿Se está analizando? Giancarlo. Well, thank you for the question. I'm happy to address. Gracias por la pregunta. Me agrada poder contestarlo. Sí, IFAC sí las conoce y conoce la situación, la complejidad, diversidad de las regulaciones y especialmente las regulaciones fiscales son un tema importante. Cuando presenté los resultados hace unos meses, me enfoqué en el hecho de que muchos de nuestros respondientes están muy preocupados con la complejidad de las normas y hay una preocupación fiscal y su complejidad involucrada. Claramente, IFAC no está en la posición de escribir estas normas fiscales y eso depende de cada país, pero no ha habido suficiente esfuerzo hasta ahora para que las normas fiscales puedan ser unificadas. Eso en ciertas partes del mundo, de mi experiencia en Europa, por ejemplo, ha habido alguna convergencia en los impuestos directos, pero no hay convergencia en el impuesto a la renta. Y esto conlleva un fenómeno donde la jurisdicción podría competir con otra en cuanto al impuesto a la renta porque tiene una tasa más baja. Y en algunas instancias podría haber una competencia no adecuada y esto claramente produce problemas. La perspectiva de IFAC es la necesidad de simplificación de los impuestos porque si vemos una complejidad de las reglas fiscales y es una carga muy grande para las entidades y profesionales alrededor del mundo. Creemos que la G20 y formación de este grupo está al tanto de estos temas y en su publicación o difusión actual uno puede ver la necesidad de movilizarse a un sistema fiscal más unificado y ha habido un debate muy amplio, especialmente en los medios de algunas jurisdicciones. Creo que fue del Reino Unido, el más reciente, en abril o mayo había un debate muy caliente en cuanto al tema fiscal, donde se miraron los diferentes regímenes de impuestos en las diferentes áreas y obviamente este es un tema que ha surgido con mucho conflicto y probablemente sería adecuada una intervención, pero estamos en las primeras etapas. Podría ser un proceso que vemos que se desarrolle en los siguientes años, pero bien, eso es lo que hay. Pregunta aquí.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Paredes de Guatemala. Algunas reflexiones sobre las NIF para pymes. La primera es la experiencia que hemos tenido con algunas empresas que son medianas y que otras son grandes, que no están listadas y tampoco cotizan en bolsa. Y la experiencia es que cuando uno quiere aplicar la NIF para pymes, dicen no, ese marco de referencia no es para esta empresa porque esta empresa se considera grande en el país. Probablemente comparado con otros países, pues la empresa es pequeña o puede ser mediana. Entonces, la reflexión es un cambio al nombre. Es decir, ya no sería, por ejemplo, NIF para pequeñas y medianas, sino NIF que no cotizan, por ejemplo, o NIF que no tienen información pública, y esto podría dar lugar a que estas empresas, por ejemplo, se consideren dentro de este marco de referencia contable. Ese es un tema que nos encontramos en los países y que sería muy bueno reflexionar, porque se interpreta como que es para pequeñas y medianas y esas empresas son grandes en el país. Ese es un tema. El otro es los límites que a veces tiene la NIF para pymes. Es el caso de los intereses, por ejemplo, que muchas empresas que son grandes en su país necesitan tener un poco de más apertura en el caso de los intereses por proyectos que desarrollan. Y el otro tema es precisamente en los activos fijos, que en algunos casos sí necesitan, por ejemplo, actualizar los valores, porque la NIF para pymes tiene límite solo en la adopción a hacer. Por lo tanto, como hay una revisión cada 3 años, como lo dijeron, es conveniente. Estos temas ya se han venido planteando, se han planteado en otras ocasiones, y esperaríamos en todos los países que se revisen estos temas. Y al final sí consideramos que para todos los países, los pequeños o los países que están en desarrollo, pues sí, definitivamente el marco de referencia de NIF para pymes es muy bueno. Así que muchas gracias. Gracias por la pregunta. Thanks very Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que es una pregunta muy buena. El asunto del tamaño con las NIFs para pymes, muchos países han abordado esto ellos mismos. Cuando ISB considera el tamaño, se dice que es imposible que una organización internacional diga que el mismo tamaño va a aplicar a todos los países del mundo, porque lo que una compañía sea una compañía grande en mi país puede ser una pequeña en su país. Entonces, el concepto de la ISB es que básicamente se necesita establecer una línea de principio en lugar de una línea de reglas. Entonces, esa es la lógica detrás de en donde estamos nosotros, donde nos encontramos. Entonces, sin embargo, países individuales deciden si aplican o no los estándares y a quién deberían aplicar sus estándares en su jurisdicción. Muchas jurisdicciones dicen, vamos a tener eso. Por ejemplo, Tanzania, Sudáfrica, por ejemplo, ellos solamente pueden usar las NIFs para pymes si son más pequeños que un tamaño particular, y ellos tienen su propio tamaño. Si es más grande, pues tienen que usar otras estándares, y si son más bajos que otro nivel, pues no puede usar el reporte de poder general. Entonces los países individuales siempre van a tener el poder, y lo tienen que tener, los requerimientos en sus países para qué estándares están usando. Entonces es el caso, es imposible hacer eso para la ISB como una organización internacional, decir que un tamaño va a ser aplicado en todo el mundo, porque el mundo no es nivelado. Sí, no tendríamos ni la montaña ni los mares. Bueno, pero los países individuales tienen el poder de hacer esto. Las preguntas surgió varias veces, y yo pienso que el caballero aquí trajo a colación la pregunta y respondo también a su pregunta. Entonces,
Yo pienso que en su pregunta también surgió que en donde está viendo que se quiera reevaluar el equipo transaccional, por ejemplo, y el estándar de pymes o la norma de pymes no lo permite hacer en este momento. Cuando el borrador salga en los próximos días, los aliento a que ustedes, si ustedes ven que las pymes, si ustedes piensan que las pymes deben reevaluarlo, pues díganlo. Pienso que esta sería una información más relevante, pero recuerden el punto de Andrew, que estas normas ya están bastante complicadas. Entonces, cuando nosotros lo complacemos a usted, pues incomodamos a Andrew, y cuando complacemos a Andrew, lo incomodamos a usted. Entonces, en este proceso de consulta, que es importante que necesitemos todas las perspectivas de las personas para después hacer un juicio para equilibrar esto. Algo que no mencioné para pymes es, a menudo nosotros decidimos que ustedes solo se aplican la medida más complicada si se puede hacer sin un costo indebido o esfuerzo indebido. Eso es en las NIF para pymes. Entonces toma en cuenta que algunas instituciones, algunos negocios van a tener la capacidad para hacer el valor justo de algunas regiones. Entonces, diciendo esto, sin costo o esfuerzo indebido, es un obstáculo que hay que sobrepasar para usar o no usar el valor justo, lo cual es otra manera, tal vez, que entidades más pequeñas o regiones con técnicas de evaluación que son menos ampliamente usadas, entonces se usen las NIF para pymes. Entonces es una tarea difícil y siempre disfruto estas discusiones porque se pueden ver diferentes puntos de vista y se pueden usar esta norma de una manera más amplia. Es muy difícil establecer la norma, pero algo que nos importa es que queremos tener reporte financiero de propósito general. No vamos a apalancar los reportes de propósito general. Algo que me gustaría decir es que si usted es una entidad bien pequeña, hicimos un taller similar en el norte de África con el Banco Mundial. Y alguien de Arabia Saudita dijo, no entiendo la necesidad de unas NIFs para las pymes. No hay nada complicado sobre si usted usa todas las NIFs o solamente usa las NIFs para pymes. No le veo la necesidad, dijo el señor. Entonces yo pienso que él tiene razón. Entonces balancear todo esto es lo que hace difícil establecer las normas. Pero gracias por su pregunta. Buenos días, Diego Mendoza, de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Queremos más bien compartir una experiencia que inició con una preocupación en Argentina 2011, donde exponíamos la necesidad de comenzar a trabajar en un eje curricular referencial, y una vez más invitamos a los países latinoamericanos a que podamos trabajar en el tema. Sin embargo, en Venezuela estamos ya presentando en los próximos meses eso que hemos llamado un pensum de estudio referencial, en lo cual recogemos, a partir de consultas al sector universitario y expertos y la propia dinámica del gremio, aspira a presentar en este documento. Pero el fin último es el año que viene comenzar a presentar, valga el reuso del término, un informe del ranking que nos permita medir la dispersión que tiene la Universidad Venezolana del eje curricular referencial. De cierta manera, hemos entendido que es una manera de retar al sistema universitario venezolano en cuanto a atender con un paso más acelerado las exigencias que requieren evidentemente los usuarios de la información financiera y la responsabilidad que tienen nuestras instituciones. En definitiva, quisiéramos primero evidentemente contar con ustedes para evaluar este pensum de estudio y estimular que, así como se han emitido las normas de educación, podamos también en los próximos eventos comenzar a trabajar ejes curriculares internacionales que permitan una referencia a cada país. Gracias. Bueno, no era una pregunta específicamente, sino una reflexión. Gracias por
por esa reflexión y estamos terminando entonces. Les agradecemos a todos las preguntas que fueron surgiendo y por supuesto hay una última pregunta, ¿sí? A ver, sí, está por aquí. Bueno, José Hernando Zuluaga, soy creador del portal actualice.com, que es muy reconocido especialmente en el país. La inquietud que yo tengo es la siguiente. Resulta que aquí estamos reunidos y esta tarde y mañana se reúnen más de 1000 personas sabios en todo y conocedores de todos estos temas. Yo pregunto, ¿cuáles son los planes que se tienen con relación a los empresarios? Esos que van a tener que sacar los recursos para implementar y pagarnos a nosotros. ¿Cuál es la motivación que se da a ellos? ¿O simplemente va a ser la regulación sancionatoria la que va a llegar a hacer que esto se cumpla? De manera que la inquietud nace precisamente porque las pymes son la gran mayoría, en Colombia el 95-98% de las empresas lo son. De manera que les dejo esa inquietud. Bien, nos quedamos entonces con la inquietud y pasamos a la última pregunta. Bueno, gracias. María Luisa González de Paraguay. Sí, tengo una pregunta y un poco ande como una inquietud aquí el doctor Zuluaga. Más bien es, ¿qué los líderes de discusión aquí en la mesa, qué piensan sobre la responsabilidad de los usuarios, de los empresarios, en la implementación de las NIF? Those are great questions again, and I think the second question first. Muy buenas preguntas de nuevo. Yo pienso que la segunda pregunta, usuarios, y yo pienso que tenemos un muy buen ejemplo en el salón hoy. Tenemos a alguien del BNDES. El BNDES ha sido ha respaldado en el Brasil el entrenamiento de NIFs para pymes. Los bancos prestamistas, esencialmente, por ejemplo, en mi perspectiva, un usuario que está diciendo para nosotros que hay grandes beneficios en que las personas usen reportes financieros de uso de propósito general, con los cuales se puedan tomar decisiones sensatas. Volviendo al caballero acá. Ese es el beneficio para para los comerciantes o los empresarios es satisfacer los desafíos del cual él está hablando, los cuestionarios que mencionaba Giancarlo. Están diciendo, el problema que tenemos es acceso al capital. Una de las maneras de tener acceso al capital es tener información financiera de propósito general que la gente pueda usar para tomar decisiones de préstamo para ellos. Que la gente use en lugar de tener tener que usar edificios y tierras como colateral. La gente puede ver que tiene sentido prestarle dinero con base en la información financiera de esta entidad. Ese es el beneficio. Sí, es forzado para que las personas lo hagan o que lo hagan voluntariamente, depende de cada país individual, no tiene nada que ver con la ISB. Le alentamos a las personas a adoptar las normas, no desalentamos a nadie, pero es la decisión, no es nuestra decisión. Y quien en su país se requiere usar es su gobierno o los tomadores de decisiones regulatorias, quienes toman esa decisión. Pero el beneficio para la persona que está preparando los estados financieros meramente mejor acceso a capital,
inversión a través de las fronteras, mejor información local para respaldar decisiones de préstamos. Esos son los beneficios. Entonces, gracias por la pregunta. Puedo comentar algunas pocas consideraciones para que abordan muchas de las preguntas que vinieron hoy del piso. Tal vez haya alguna mala información adicional que le podamos dar al público. Estaba la pregunta sobre los impuestos y la convergencia de impuestos y gobernanza corporal y regulaciones de la ley comercial. Bueno, de hecho, este es una área de actividad importante para IFAC que mencioné antes, y es hablar, escuchar a sus preguntas para usar la encuesta rápida para tomar las sensaciones o los sentimientos de la gente alrededor del mundo, escuchar los debates y la prensa alrededor del mundo. Prestamos atención a lo que pasa para las necesidades que nosotros percibimos, y específicamente en el asunto de tributario. Recientemente prestamos mucha atención al debate sobre la evasión de impuestos y usar múltiples jurisdicciones para esquivar los taxes, y nosotros hemos desarrollado documentos sobre información tributaria, y tenemos un documento para nuestra siguiente presentación al grupo de contadores de la G20. Ustedes saben este grupo presenta un documento cada vez que se reúnen el G20. Se abordan asuntos que tienen que ser abordados por el G20, y uno de esos asuntos claramente es el aspecto tributario, y eso la contribución de lo que vienen de los contadores de todo el mundo en estudios de universidad. Es cierto que probablemente hay una necesidad para una preparación más uniforme en la universidad y un curso de estudio más uniforme en todo el mundo y en las naciones. Probablemente este no sea el caso hoy, pero yo pienso que el hecho de que nosotros ahora tenemos normas uniformes de alta calidad en contaduría que han sido adoptados para la mayoría de las naciones alrededor del mundo es un buen punto de inicio para esto. La universidad puede ahora comenzar con el hecho de que la mayoría de las naciones están planificando tener las mismas normas de contaduría. Una cosa para considerar también es que algunas de nuestras guías, y específicamente la guía ISAC, con su uso como ayuda de enseñanza en mente, estas guías se pueden usar y han sido usadas en muchos países alrededor del mundo como un texto en universidades, en prácticas donde ustedes tienen que enseñarle a nuevos miembros de su personal. Y algo último que llegó a mi mente con la primera pregunta sobre pequeños países que tengan la dificultad en aplicar las NIFs. Hay un grupo internacional de países pequeños que es patrocinado por las Naciones Unidas y organizado por las Naciones Unidas, y yo pienso que este podría ser probablemente un buen punto para tratar de abordar este asunto y tener cooperación a nivel internacional para ver si se puede hacer algo para desarrollar un sistema para estos pequeños estados que tienen necesidades específicas. Muchas gracias. Terminamos con las preguntas y sus respuestas. Agradecemos a todos el tiempo y la atención y las dudas que fueron surgiendo. Por supuesto, a los líderes de discusión, para los cuales pido un aplauso.